Y esta mañana nos acompaña acá en el estudio Alejandro Coruclis, es director de Relaciones Institucionales de Panama Ports. Esta semana Panama Ports ha sido noticia. El contralor Anel Flores, en una conferencia de prensa el lunes, dio a conocer que la auditoría de Contraloría que permitió la prórroga del contrato entre el Estado y Panama Ports no había sido refrendada. Decía el contralor Anel Flores que se hablaba mucho de que el contralor anterior, Gerardo Solís, había autorizado o dio criterio positivo sobre esa concesión, y dijo el contralor Flores que eso es totalmente falso, argumentando que los hallazgos de la auditoría de la Contraloría durante la administración pasada fueron mal interpretados o distorsionados, especialmente por la Autoridad Marítima Panameña. Señor Coruclis, que nos acompaña esta mañana, sí sería bueno la reacción de la empresa de Panama Ports sobre lo que ha dicho el contralor con la noticia que comenzó esta semana. Así que buenos días. Buenos días, Atenógenos. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de la versión de la empresa, ¿no? Yo quisiera empezar hablando un poco de cómo funciona la industria portuaria, porque es importante entenderla para saber cómo es que ha funcionado esta concesión a través de los años. Hace 30 años en Panamá prácticamente no se manejaban contenedores. No existía ese negocio en Panamá. ¿Por qué? Porque los barcos y los contenedores pasan por el Canal de Panamá y su destino son otros países. No tienen por qué parar en Panamá. Y Panamá como país, como centro logístico, ha hecho una labor a través de esos años de convencer a los barcos, a las líneas navieras, de utilizar a Panamá como un centro logístico de distribución. ¿Cómo se logra eso? Con grandes inversiones. Por eso el país buscó compañías con experiencia internacionales, tales como Hutchison, Panama Ports, para desarrollar estos puertos. Y eso se logró empezando en 1997 con una licitación pública por los puertos de Balboa y Cristóbal, que inicialmente solo tenían 2 grúas pórticas antiguas en el puerto Cristóbal y 0 en Balboa. No había cómo manejar carga. Hoy en día el puerto de Balboa, por ejemplo, tiene 25 grúas pórticas, el puerto de Cristóbal 10, y maneja más de 3.7 millones de contenedores. Eso otros países se sorprenden cómo un país tan pequeño como Panamá tiene ese centro logístico. Y eso se ha logrado pues con mucho esfuerzo y muchas acciones que han sido beneficiosas para el país, porque los puertos, tal como lo ha dicho el presidente Molino, pertenecen al país, no pertenecen a ninguna compañía privada. Después de 25 años de concesión, venía el periodo de renovación de ese contrato, que el mismo contrato decía que era automático, siempre y cuando se cumplieran con ciertas obligaciones básicas. Tal como mencionas, Atenógeno, se hizo una extensa auditoría por la Contraloría en 1920. Esa Contraloría fue contundente, esa auditoría, perdón, de la Contraloría fue contundente. Y hubo un informe final que no se presta a interpretación. El audito de la Contraloría, que fue realizado por los mismos auditores que hoy en día están haciendo otra, determinó que se habían cumplido sustancialmente con las obligaciones del contrato. Por lo tanto, sí se ha comprobado a cabalidad que la compañía ha cumplido con sus obligaciones. Ahora, pero resulta que la Contraloría detecta múltiples incumplimientos contractuales. Y según el propio Contralor, la deuda puede ser superior a los 300 millones de dólares. ¿Qué dice la empresa acerca de ese cuestionamiento? Eso es muy importante aclarar y poner en contexto. Hubo un contrato inicial, como mencioné, en 1997. Ese contrato tenía una obligación para la empresa de invertir 50 millones de balboas, porque realmente no se conocía el potencial que podían tener estos puertos al no existir movimiento de carga en ese momento. Después de unos años, tanto la empresa como el Estado, que es socio de Panama Ports, se dieron cuenta que se necesitaban inversiones mucho más grandes. Y consecuentemente se hizo una enmienda al contrato de concesión en el 2005 por ley que pasó por la Asamblea Legislativa. Ese contrato esa enmienda al contrato puso a la situación de Panama Ports, tal como lo requiere la ley, en igualdad de condiciones con los otros 3 terminales portuarias que operan en Panamá.
y para que pudiera competir la empresa en el mercado y atraer la carga. Es que la Contraloría casualmente se refiere a eso, el señor Curuclis. Dice el informe del Contralor Anel Flores que en el 2002, bueno, cuando se dieron esas modificaciones en el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, se eliminó el canon anual de $22 millones y desde entonces la única fuente de ingreso para el Estado ha sido el cobro por movimiento de contenedores, que eso fue parte de la equiparación. Pero además de las exenciones fiscales que se le dieron a la empresa, la Contraloría estima que esa modificación ha representado una pérdida de unos $1.200 millones para el país a razón de aproximadamente $55 millones por año. Es lo que dice el informe de Contraloría. ¿Qué dice Panama Ports? Bueno, son las declaraciones que dio el Contralor. El informe no lo hemos visto. ¿No le han entregado todavía el informe hemos visto el del informe. Contralor? No lo hemos visto. Y el Contralor, si escucha con detalle, no indica que la empresa debe ese dinero. ¿Por qué? No, es lo que se dejó, así dice. Se dejó. Es una interpretación Claro. que quisiera explicarle. Eso no están tomando en cuenta, como usted dice, una enmienda que se hizo. Como lo menciona, en el 2002... primero se habló con el gobierno de la presidenta Moscoso para hacer esa modificación, pero después en el 2005, con el gobierno del presidente Torrijos, se llegó a profundizar o a darle más contexto a esa enmienda al ir a una ley por Asamblea Legislativa, en el cual lo que se hizo fue equiparar que todas las terminales portuarias operaran igual, pagaran por movimiento de contenedor, porque la carga, por ejemplo, que llega al puerto de Balboa, un contenedor, de ahí se mueve, ya sea por ferrocarril, por barco, por camión, a las otras terminales portuarias. Y la única forma que esto funcione es que todas puedan ofrecer una tarifa, un servicio igual a las líneas navieras. A mí me llama la atención algo, y disculpe, el Contralor lo dijo en la conferencia, lo dijo también en una entrevista aquí en Telemetro Reporta Matutino, que la empresa se negaba a brindar la información que ellos estaban solicitando. Eso por un lado. Y lo otro es que van a tener que enfrentar una querella penal que en los próximos días va a presentar ante las autoridades la Contraloría General de la República. Es decir, habrá que presentar entonces esas pruebas para defenderse de esta querella penal. Déjeme terminar la idea de lo que estaba contando. Cuando el Contralor habla de 1.200 millones de balboa que se dejaron de pagar, no se dejaron de pagar. Precisamente la enmienda del 2005 obligó a la empresa a pagar 102 millones por las infraestructuras existentes y obligó a la empresa por escrito, por ley, a invertir 1.000 millones de balboas antes del 2015. Nunca en la historia había una empresa de Panamá que ha firmado una enmienda de ese tipo. Por lo tanto, ese dinero que se menciona no se perdió, se invirtió en los puertos que pertenecen al Estado panameño, y eso fue totalmente comprobado por las auditorías que se han hecho, que vale la pena indicar, Panama Ports es la única instalación portuaria que ha sido auditada. Ninguna otra terminal portuaria de Panamá cuyas concesiones son iguales y han sido renovadas, ninguna ha sido auditada. Nosotros, si recuerdo su pregunta, me habló de una querella penal. Que va a ser presentada. Y que si hayamos cooperado. Nosotros hemos cooperado a cabalidad con las auditorías. Lo demuestra la auditoría del 2020 en que así fue totalmente reconocido. Y en esta nueva auditoría hemos entregado toda la información y la tenemos a disponibilidad para las instancias que sean necesarias. Nosotros estamos muy tranquilos, muy confiados de que se ha cumplido con la ley y que pueden investigar lo que necesiten investigar, porque una empresa como la nuestra, que es parte de un conglomerado internacional, hacemos nuestras propias auditorías por firmas internacionales como Pricewaterhouse para estar claros de que cumplimos a cabalidad con las leyes panameñas y las leyes internacionales. Claro, pero ¿qué piensa la empresa de que haya dos auditorías diametralmente opuestas? Una, lo que hizo el ex Contralor Solís, y otra, la que está haciendo el actual Contralor Flores. Bueno, nos sorprende mucho. No conocemos las nuevas auditorías, solo declaraciones que se han dado, porque son los mismos auditores los que han hecho la auditoría. Nosotros confiamos en que la primera auditoría fue detallada y a fondo, y
el Estado cuando actúa es responsable de sus actos. Cuando un Estado hace una auditoría y reconoce que la empresa ha cumplido con sus obligaciones, solo porque hay un cambio de gobierno, eso no puede cambiar a menos que haya encuentros de información específica de que se ha hecho algo diferente a partir de esa auditoría. Pero como hemos hablado, las declaraciones son sobre el pasado, sobre algo que ya ha sido auditado y que hay una ley que ha reconocido qué es lo que debía cumplir y pagar la compañía. El excontralor Solís se reunió con la empresa en algún momento hablando acerca de la auditoría que estaba haciendo con la intención de prorrogar el contrato. ¿Hubo alguna reunión con el excontralor Solís? No hubo reunión, o sea, nosotros nos reuníamos a diario con los auditores, pero... ¿Y los auditores qué le decían a la empresa en No, ese los momento? auditores solo recogen información, ellos no indican su resultado final hasta que se dio. Pero cuando se dio, eso fue de conocimiento público. Hay un comunicado oficial de la Contraloría en que dice que la compañía ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, que se ha comprobado que ha invertido más de 1.6 mil millones de balboas, y el Contralor también fue a la Asamblea y lo dijo. Ahora bien, el actual Contralor lo que dice es que ustedes estaban ocultando ganancias al Estado panameño. Para nada. Primero que todo, la obligación de la compañía es pagar por movimiento de contenedor. Eso le garantiza al Estado que haga lo que haga la empresa, gane dinero o pierda dinero, el Estado va a recibir su dinero por cada contenedor que se mueva. Segundo, los más interesados en tener ganancia es la compañía, y todos los estados financieros que, como le he comunicado, son auditados por firmas internacionales como Pricewaterhouse, son entregados anualmente al Estado. Y sería muy extraño que después de 28 años de repente se encuentre que no se ha pagado Lo la que ganancia. pasa es que el objeto y sujeto de la auditoría hecha por el excontralor Solís era para prorrogar el contrato que ustedes tienen. En algún momento el excontralor Solís les dijo a la empresa si había refrendado o no había refrendado esta prórroga del contrato. No había que refrendar ninguna prórroga del contrato. ¿Esa es la versión que tiene la empresa? Que Sí, no era necesario el refrendo. No es necesario, y le voy a explicar por qué. La renovación del contrato es automática según la ley. No había que hacer ningún acto. ¿Según cuál ley? ¿Según el contrato Según ley? el contrato ley de... ¿O según la ley de puertos? Porque hasta donde tengo entendido, la ley de puertos sí exige un refrendo. No coincidimos con esa interpretación tampoco, pero la ley de puertos solo se aplica cuando hay un vacío en la ley con la empresa. Y la ley, del contrato de concesión indica claramente que es una prórroga automática. Entonces, lo que se está refiriendo el Contralor fue una certificación que se pidió a la Autoridad Marítima simplemente para estar claro de que se había cumplido con todo. Esa es una simple certificación, no es la prórroga. Y el Contralor Solís fue a la Asamblea Legislativa y él declaró públicamente que no era necesario su refrendo. Sin embargo, él participó con la Junta Directiva de la Autoridad Marítima en la autorización para dar ese refrendo. O sea, ustedes estaban claros que el refrendo era un elemento importante, por lo que me está diciendo. No, le estoy diciendo que no es necesario el refrendo. No, porque lo tenían por lo menos en consideración, porque si el Contralor Solís fue a la Asamblea, como usted nos dijo, a explicar que el refrendo no era importante. Que no era necesario. Y que no era necesario, entonces el elemento del refrendo sí era una garantía necesaria para la prórroga del contrato. No, le estoy explicando claramente. Porque esos cuestionamientos surgieron en ese momento, entonces. Sí, estoy claro, por eso usted lo está preguntando y me alegro que lo esté preguntando. Pero legalmente la prórroga era automática, no se necesitaba ningún refrendo, y lo que se le pidió fue una certificación a la Autoridad Marítima, como ella hace certificaciones de diferentes temas, y la hace solo la Autoridad Marítima, que es la entidad gubernamental que regula nuestro contrato. Pero en algún momento la Autoridad Marítima o el excontralor Gerardo Solís le dijo a Panama Ports que la prórroga no era necesaria. ¿En algún momento se lo dijo de forma explícita? El endoso, el refrendo. Perdón, ¿el refrendo era necesario para la prórroga? Lo dijo el Contralor Solís. O sea, se lo dijo de forma explícita. Explícita al país. ¿Y a la empresa? ¿Existe algún documento en donde él diga que el refrendo no era necesario para la prórroga?
El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le autoriza. En ningún momento el Contralor tiene la obligación o el derecho de firmar una certificación de la Autoridad Marítima de Panamá, que es la autoridad regente. El refrendo no, pero la auditoría sí. Me imagino que la auditoría en este caso del Contralor Solís, que decía que se había cumplido, era suficiente para la extensión de la prórroga. Era suficiente y tampoco era necesario, pero la empresa cooperó y está muy contenta que se dio, porque vuelvo a decirle, todas las demás terminales portuarias de Panamá que tienen el mismo contrato, las mismas obligaciones, las mismas exoneraciones, nunca han sido auditadas, jamás. Y bueno, el Contralor Flores ha indicado que las va a auditar. Nosotros aplaudimos eso porque si se hacen esa auditoría se van a dar cuenta que va a ser exactamente igual a la nuestra. ¿Qué va a hacer Panama Ports en este momento, después de las declaraciones del Contralor? ¿Cuál es el siguiente paso de parte de la empresa? La empresa ha aclarado a través de un comunicado de prensa esta situación y en ello ha dicho que, de acuerdo precisamente al contrato de concesión, si hay cualquier diferencia de opinión o controversia, el siguiente paso es el diálogo, porque lo que sí es real es que el Estado panameño es socio de Panama Ports y por lo tanto deberíamos resolver cualquier duda en conversaciones directas y no a través de los medios. Pero la empresa está clara que el elemento del refrendo de la prórroga del contrato pudiese provocar la anulación de esa prórroga. En absoluto pensamos que eso sea posible. ¿Por qué? Porque la renovación del contrato no depende de ningún documento externo más que el mismo contrato. La renovación del contrato es automática. O sea, la renovación del contrato no depende del refrendo del Contralor. No depende del refrendo del contrato, en absoluto. Por lo menos esa es la posición que asume la empresa en este momento. Es la posición legal. Eso y es la posición de su defensa, por lo que entiendo. Definitivamente, y es la posición que han dicho las autoridades en el pasado, y el Estado no puede ir en contra de sus propios actos. Por seguridad jurídica, si los funcionarios que en su momento tenían que tomar la decisión indican que la empresa han cumplido, certifican que se ha renovado el contrato, un cambio de gobierno no puede cambiar eso. Esa es la realidad de la seguridad jurídica para que en nuestro país las empresas invierten y la economía se mueva. Panama Ports tiene, gracias a su inversión, 25,000 empleos de panameños directos e indirectos. Y creo que hay que tener una responsabilidad con ellos de darles la estabilidad de que no puede estar de acuerdo a los vaivenes políticos cambiando o poniendo en duda lo que dice claramente la ley. Solo me queda una duda, porque lo escuché decir que hubo coordinación con el ex Contralor Solís para los temas de auditoría. Sí, con los auditores. Pero el actual Contralor Flores dijo en la conferencia de prensa que la empresa, es decir, ustedes, Panama Ports, no quería proporcionar información. ¿Hubo o no hubo buena comunicación con este Contralor para esta auditoría? Como le digo, nuestra comunicación son con los auditores y hemos cooperado en toda la información que tenemos disponible. ¿Y por qué el Contralor Flores dice que no hubo coordinación? No puedo hablar por las interpretaciones que se dan. Como le digo, eso son declaraciones, eso no es un informe de auditoría. Eso son declaraciones, nosotros no hemos visto ningún informe de auditoría. Pero nosotros estamos confiados que hemos presentado toda la información que tenemos, que es suficiente para aclarar cualquier duda y estamos dispuestos a presentarla en cualquier otra instancia. Ahora, ustedes están conscientes que, si bien es cierto, Panama Ports es una empresa privada, es una concesión del Estado, uno, el Estado panameño es socio, sí. Y tres, que el Estado panameño pudiese en cualquier momento auditar a su empresa. Correcto, y puede también auditar a las otras empresas portuarias que no lo ha hecho. Sí, pero acá nos referimos atención específicamente a Panama Ports, o sea, ustedes eran conscientes de eso. Pero sí hemos cooperado con todas las auditorías que somos los únicos que lo hemos recibido y definitivamente nos gusta que nos auditen porque tenemos toda la información y la transparencia para hacerlo. Nunca nos hemos negado. ¿Cuántas veces los ha auditado el Estado en el tiempo que han administrado la concesión de los puertos? Bueno, por Contraloría 2 veces. Han habido muchos auditos de la Autoridad Marítima por temas de seguridad. O sea, 2 veces a lo largo de todos los 20 y pico de años de concesión. Son 2 veces más que cualquier otra terminal que también tiene 20 y pico años y que han sido renovados sin ningún tipo de auditoría. Veo que se refieren mucho a lo que el Estado está haciendo con otras terminales portuarias. ¿Siente usted que no los tratan igual? Definitivamente que sentimos que no es igual. ¿Y hace cuánto no lo tratan igual? Bueno, desde que
las auditorías solo han sido enfocadas en una sola concesión. Y no lo hacemos no decimos esto por capricho, sino porque consideramos que si hacen las concesiones a las otras terminales, que consideramos que también van a salir bien, se van a dar cuenta que todas estas dudas no tienen sentido en cuanto a la industria portuaria, porque son las mismas prácticas en todas las terminales. Pero no es la misma concesión. Tienen las mismas reglas, todas, por ley. Lo que pasa es que lo siento como un reclamo de parte de ustedes. Nos auditas a nosotros, perfecto, pero debes hacer y debes utilizar la misma estrategia y técnica con todas las concesiones, no solamente con nosotros. Definitivamente estoy de acuerdo con esa interpretación suya. Es algo que creo que es ¿Así justo. se sienten ustedes? Sí, definitivamente. Porque es la única O sea, ¿sienten que los han maltratado con esta auditoría? No. Lo que sentimos es que cuando se hace la auditoría, que son hechas por personas que no son expertas en la industria portuaria, si no auditan otros puertos, no pueden comparar y decir, bueno, este lo hace bien, este lo hace mal. Yo creo que se dan cuenta que todos lo hacemos bien. Eso es lo que se van a dar cuenta. Mira, yo tuve la oportunidad, gracias... O sea, ustedes sienten que todo lo hacen bien. ¿Nosotros o la industria? Ustedes como Panama Ports. Nadie hace todo bien, pero definitivamente cumplimos con todas nuestras obligaciones en el contrato. Siempre hay errores como con cualquier ser humano. Pero si eso es así, ¿por qué piensa entonces que el Contralor en su auditoría tiene otra interpretación? No puedo hablar por lo que otra autoridad pueda declarar, pero tenemos la confianza de que no sabemos siquiera si la auditoría ha terminado, de que si se nos permite explicar nuestra posición con todas las pruebas que tenemos, el resultado será otro. A ver, y ya para terminar, Sí. eso significaría que si la Contraloría afirma que lo que está haciendo Panama Ports está mal, todas el resto de las concesiones están mal también. No, yo no puedo hablar por las otras concesiones, pero lo que sí le puedo decir que lo que está haciendo Panama Ports no está mal. Ha cumplido con todas sus obligaciones, no porque lo diga Panama Ports, porque las auditorías previas lo han hecho y en ningún momento se ha puesto en duda que las otras auditorías no fueron comprensivas. Ni siquiera el contador ha dicho que la auditoría no fue comprensiva. La interpreta de una forma que es diferente a lo que públicamente se reportó. Bueno, muchas gracias, señor Kuruclis, por acompañarnos esta mañana. Alejandro Kuruclis, director de Relaciones Institucionales de Panama Ports, explicando la posición de la empresa. Y muchas gracias por aceptar la entrevista, porque es la otra versión de las declaraciones con las que comenzó la semana del Contralor Anel Flores sobre el caso de la concesión o la prórroga de la concesión de los puertos de Panama Ports.